Una de las preguntas más comunes en la comunidad relojera es ¿cómo saber si mi reloj es de calidad? Y dos, ¿cómo saber que pagué lo justo por la pieza? Es una pregunta que no tiene una única respuesta, pero para la gente que quiere una guía, aquí les tengo una guía con 10 cosas que siempre tienen que revisar para saber si el reloj es de calidad y dos, para saber si pagaron lo justo. Lo primero, y no lo pongo como uno de estos 10 puntos, sino como algo siempre central, es cuánto pagaste por la pieza. Porque hay un rango de precio, una línea de precios no muy bien establecida, pero que nos habla más o menos cómo está el mercado. Solamente eso nos habla de unos $300 para abajo, y luego de los 300 como a los 1000 y arriba de 1000. Hasta los 2500 más o menos se mantiene más o menos siempre una regularidad en cuanto a la calidad de las piezas. Entonces vamos a hablar sobre todo de abajo de 300 y arriba de 500, y haré algunas anotaciones especiales cuando busquemos algo arriba de 1000. Ahora, dos cosas muy importantes. Uno, no estamos incluyendo aquí ningún tipo de reloj edición limitada porque ahí juega mucho la exclusividad, sino piezas que están a la venta pública como tal. Y dos, si tu reloj no tiene uno o dos de estos números, estos puntos, no significa que es un mal reloj, sino que hay que tomarlo en consideración como una suma del todo, ¿no? Yo esperaría que un reloj por encima de $500 tuviera al menos 5 puntos de estos, y un reloj por encima de los 1000 tuviera al menos 7 puntos de esto. Entonces, más o menos es como yo lo estoy viendo. Pero bueno, sin más, no me enredo, comencemos. Bueno, amigos, amigas, mi nombre es Rafa. Vamos a ver estos 10 puntos que les tengo yo para analizar de cómo deben ver que su dinero se está siendo invertido en su pieza, para ver si el reloj, uno, es de calidad y dos, pagaron lo justo. Número uno, y es la marca. Es el punto más objetivo que hay, porque las marcas siempre van a tener un precio más o menos establecido en el mercado. Hablando de Orient, por ejemplo, podemos irnos de hasta $100 hasta por encima de los $400, siempre hablando de Orient como tal, no Orient Star. Marcas como Seiko están un poquito más difíciles porque tienen relojes de $100, 150 y relojes de más de $1000, siempre en su marca Seiko. No estamos hablando de Gran Seiko ni de King Seiko ni nada. Entonces son marcas un poquito más complicadas. Tissot, por ejemplo, arriba de los 400 casi siempre, o 300 si vamos mercado gris. Mido igual, arriba de 400. Entonces digo, siempre que tienen que conocer la marca para saber más o menos cuánto van a estar pagando. Eso lo más importante, al menos para mí, es el 50-60% del reloj. Número 2, ya estamos hablando un poquito más de cosas tangibles. Materiales. Materiales como cuáles: la caja. Por ejemplo, el acero inoxidable es una regla para un reloj usualmente de 300 para arriba. Acero inoxidable siempre tiene que haber. Hay marcas que tienen relojes más baratos, como por ejemplo Timex, como por ejemplo Bostock, que usan cajas de latón. En relojes más económicos, 200 para abajo, por ejemplo. Cristales también hay una gran variedad. Tenemos del más... Bueno, no es cierto, porque... Bueno, déjenme reparafraseo. Tenemos varios cristales. Tenemos, por ejemplo, el mineral, que es el más común en relojes por debajo de los $200. Tenemos el zafiro, que está usualmente como clave siempre por encima de los 500. Y ahí entre 200 y $500 siempre hay una lucha. A veces ponen zafiro, a veces ponen mineral. Pero lo más común es que sea mineral. Marcas como por ejemplo Seiko tiene su mineral propio, que es en teoría para ellos mejor, que es el Harlex. Y hay otro cristal que es difícil de contemplarlo en esta lista porque está en relojes de lujo y en relojes no tan de lujo, como por ejemplo sería el cristal acrílico. La tienen marcas como por ejemplo Swatch, que sabemos que son relojes baratos, y también la tienen marcas como por ejemplo Junghans u Omega, que son marcas de un lujo medio a alto. Aquí la diferencia es el año en el que se produjo el reloj. Estamos hablando, al menos ahorita en mi lista, de relojes que son 2000 para acá, o sea, contemporáneos. Y esto lo hace, por ejemplo, muy bien Junghans, que empezó con acrílico en alguna de sus piezas y ahora zafiro. Y en otros relojes que lo están vendiendo apenas, te dan un precio con acrílico y un precio con zafiro. Entonces zafiro siempre va a ser el pináculo ahorita en cuanto a relojería de 500 para arriba. Y también tiene mucho que ver, aunque no tanto en el precio, la cubierta antirreflejante. Entonces, entre más cubierta tenga, en teoría es un mejor cristal. Número 3, calibre. Y aquí también se va gran parte del dinero. El precio varía mucho si vas a comprar un cuarzo o si vas a comprar un automático o manual o mecánico como tal.
puede variar 2, 3, 4 veces el precio. Entonces es muy importante. Si es de cuarzo, el reloj casi siempre, por no decir siempre, el reloj va a ser más barato que un automático, aunque por supuesto hay relojes de cuarzo que son costosos, y esto habla mucho por supuesto de la marca. Ejemplos: Victorinox, ejemplo Grand Seiko, etc. Y si hablamos de calibres automáticos, dos puntos súper importantes, sobre todo en piezas arriba de los 300, 400 dólares, tienen que tener siempre remonte manual y parada de segundero. Si no tienen esto, estamos hablando de calibres muy antiguos que no deberían costar más de 300 dólares, como por ejemplo el calibre de Seiko 5 y algunos calibres de el Orient Star que no tienen parada de segundero, y algunos incluso no tienen remonte manual. También el Citizen 7 Eagles de ya hace algunos años. Entonces siempre consideren esto: remonte manual y parada de segundero en un calibre automático. Ya ahorita 2023 siempre tiene que estar por encima de los 300, 400 dólares en un reloj automático. Número 4. Complicaciones adicionales. Tan solo con tener un reloj la fecha, la capacidad de dar la fecha, ya te cambia, no mucho, pero ya te cambia la calidad de la pieza. Lo intrínseco es diferente en cuanto al calibre, y no hablemos por supuesto del GMT, del cronógrafo, que ya son complicaciones más complejas, valga la redundancia, que definitivamente se van a ver reflejadas en el precio. También hay otras como el Indilo, por ejemplo, que Timex logra economizar, pero que también es una complicación adicional que no todo el mundo tiene, y esto siempre lleva un costo inherente en la pieza. Entonces, entre más complicaciones tenga un reloj, usualmente más complejo es el calibre, y eso se va a traducir en el precio. Y obviamente, nuevamente, no hablo de que un reloj que nomás tenga la hora no vaya a ser más caro de 500 dólares, pero esto se va más a marca, no tanto a complicación. Número 6. La esfera. Y la esfera tiene mucho que ver, sobre todo en relojes formales, pero sin irme mucho al tema porque luego voy a tocar de otros, una lista para cada diseño de reloj. En general, una esfera tiene que tener tres cosas súper básicas. 1. El logo está o no colocado sobre la cara del reloj. Los marcadores están o no colocados sobre la cara del reloj o están impresos. Esas dos cosas son súper importantes. Y luego el 3, cómo logran el color, y si hay algún detalle, cómo lo están haciendo. Hay diferentes tipos de por ejemplo, de gloches. Vean por ejemplo el de Mattei Tissot contra el de Frederic Constant. Se ve claramente la diferencia, y ahí se ve el precio de tu reloj claramente reflejado. Como los marcadores colocados, también básico que reloj por encima de los 300 dólares siempre tenga los marcadores aplicados sobre cada reloj. Hay casos que no lo tienen, pero tiene más que ver con el diseño, como por ejemplo diseños minimalistas usualmente no lo manejan así, pero tómalo en cuenta. Y también el logo de la marca siempre o usualmente debería estar aplicado sobre la cara del reloj. No siempre pasa, hay marcas lujosas que no lo hacen, como por ejemplo Mido u Oris en algunas ocasiones, Tissot también en algunas ocasiones. Entonces ténganlo en cuenta, eso es muy importante, porque que esté colocado siempre va a ser mejor que esté impreso. Habla más de materiales invertidos. Bueno, antes de pasar al número 6, si les está gustando el video, no olviden suscribirse al canal. Vemos muchas noticias, información básica para todo amante de los relojes. Entonces consideren suscribirse al canal, dejar su like y su comentario, y compartir por supuesto el video si les está gustando. Número 6, acabados. Esto es súper importante, pero depende muchísimo del estilo de la pieza que quieras. No es lo mismo un acabado en buceo a un acabado formal. Entonces, hablando en general, el acabado siempre tiene que ir obviamente de la mano del diseño de tu pieza. Y por ejemplo, voy a dar dos ejemplos muy burdos. Reloj formal, entre más pulido, muy brillante tenga y más juego con los acabados consigan, es mejor. Se me viene a la mente rápidamente mi Tissot Chemin d'Estourelles, que juega excelentemente bien pulido con cepillado, y también la angulación de los postes también lo juega muy bien, que digo, eso también va un poquito en la caja, pero lo meto en acabados. Y por supuesto, en un reloj de buceo, un reloj del día a día, el cepillado tiene que ser muy bueno, tiene que ser, ¿y cómo saber que es muy bueno? Se tiene que ver muy fino, y cuando lo toques tiene que sentirse obviamente la textura que es del cepillado, pero no muy grueso. No debes sentir que raspa o que lastima, sino únicamente la textura fina. Ahí sabes que un reloj tiene un buen cepillado. Número 7, el extensible. Bueno, el extensible es muy importante. Varía mucho, sobre todo el material. Usualmente el extensible metálico siempre va a ser un poco más caro que el extensible de piel. Depende de cada marca, pero puede variar de 20 hasta 70 dólares, incluso hasta más, yo creo, pero en este rango que manejamos más o menos es la diferencia. Y ya como tal, hablando sobre todo del metálico, me quiero meter un poquito más a eso porque es mejor, porque la piel se califica diferente. El metálico, el acabado tiene que estar muy bien, tiene que ser idéntico al de la caja para que parezca un juego, un set como tal. Si van a meter cepillado,
y van a meter pulido que se mezclen bien entre ellos. Y lo más importante para mí es cómo están entrelazados los eslabones. Si el eslabón está entrelazado por un tornillo, eso siempre para mí va a ser mejor. Si está entrelazado por una barra metálica sólida, eso es el segundo punto bueno. Y si está entrelazado por una barra metálica hueca, eso es lo más bajo que puedes encontrar. Y lo vemos mucho, o lo veíamos mucho en Seiko 5, en algunos Citizens y en algunos relojes chinos también lo vi. Número 8, el broche. El broche es muy importante. Van a ver broches de este estilo que son clásicos en Seiko 5 y en Orients, que tienen dos bloques de seguridad. Primero los botones, no, perdón, primero la pestañita y luego los botones. Y está hecho el broche con unas láminas que se escuchan, hacen mucho ruido y son muy ligeras. Ese es el broche más económico que yo, bueno, de los que yo he visto. También en Bostock lo manejan mucho. Y por el contrario, tenemos otro tipo de broches que son broches ya más articulados, más sólidos, que manejan mucho la relojería. La relojería suiza, también San Martín, para mí los de los chinos son el que mejor hace broches. Y también, por supuesto, como tal la plaquita, a veces las placas vienen en un cepillado diferente o le meten esta, como lo hace San Martín, o a veces no tienen este tipo de bucle como tal, este grosor, que esto lo hace mucho, por supuesto, Tissot. Entonces considérenlo, entre más articulado esté el extensible y más delgado sea, usualmente habla más de atención al detalle y de un mayor valor. Usualmente, en mi opinión, el extensible y el broche es donde menos vas a ver reflejado el precio de tu pieza. Usualmente es donde está más abajo, y entre mejores extensibles vean, usualmente habla muy bien de una marca. Número 9. La corona. Dos puntos bien importantes y cortos de la corona. Uno, el tamaño. El tamaño tiene que ser adecuado para la caja del reloj. Esto es súper importante y hablarían de la planeación previo a crear el reloj. Y por supuesto, dónde va a estar la marca o cómo la van a aplicar más bien. Hay marcas que lo imprimen, que es lo más bajo. Hay marcas que lo tallan o no tallan, pero que viene grabado y eso está mucho mejor. Y por último, y esto es como ir la milla extra, es qué más te dan aparte de la pieza. La caja, por supuesto, por ejemplo, vean cajas de Rolex, vean cajas de Omega que son especiales, vean cajas de Frederic Constant. Las de Omega, por ejemplo, está de madera, las de Frederic Constant con este texturizado acabado me parecen bastante buenas. Y también, por supuesto, las herramientas que te incluyan. Hay marcas que te dan doble extensible, herramientas para cambiar la correa, para modificar la extensión. Todo esto cuesta y habla de una presentación que, si la marca se preocupa, eso tal vez no de la calidad de la pieza, pero sí habla del producto que estás comprando, y eso siempre es bueno. Pero bueno, amigos, esos son mis 10 puntos. Díganme por favor si alguno les pareció, otro no les pareció, cuáles meterían ustedes. Y ya saben que siempre lo estoy leyendo. Por favor, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.